Bueno, vamos a comenzar a hablar. Ahí ya está la figura, está todo, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, Listo, comenzamos entonces. Mire, vamos a comenzar. Neuroentrenamiento aplicado al arquero moderno. Entonces, les pregunto yo a ustedes, ¿qué es eso? Entonces, ¿qué entienden por neuroentrenamiento aplicado al arquero moderno? ¿Qué me puede informar? ¿Qué entienden por eso? ¿Qué entienden? Elio, que levantó la mano. Profe, sí, profe, es una metodología de preparación que busca optimizar la relación entre el cerebro y el sistema nervioso para mejorar la toma de decisiones. Perfecto. ¿Quién más me puede decir algo? Muy bien, excelente. ¿Quién más me puede informar? Elio, profe, Brian. profe, Master, Master, primero que todo, es como el entrenamiento, es un trabajo cuya finalidad para estimulación puede ser neurocular o de la información del cerebro, explico. Trabajo de colores para trabajar, digamos, la óculo manual, oculopeal, pero la parte visual, pero en sí. Estos trabajos de entrenamiento de arqueo con colores se trae el neurocerebral, en que consiste para traigamos esta reacción de situación de... Perfecto. ¿Quién más me puede informar? Profe, buenas noches. profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, ¿sí me escucha? Sí, sí, cómo no. Ah, Perfectamente. bueno, profe, pues es Dime, el Luis. trabajo, sí, profe, el trabajo a un portero se le ve la potencia, ¿no? La velocidad mental, la toma de decisiones, bajo presión también, Sí, la fuerza que se necesita en el trabajo que se está ejecutando, los sí, sí, sí. reflejos, profe, ¿ya? Sí, O sí, sea, sí. eso es mucho ejercicio cognitivo, ¿no? Así mismo es. Ah, Así listo, mismo profe. es. Profe, yo tengo una pues visión sobre el trabajo de multitareas, donde se optimiza la velocidad de reacción, la toma de decisiones, la concentración de bajo fatiga, trabajando con estímulos cognitivos y visuales, y pues se realizan varios ejercicios como multisaltos, desplazamientos, tareas mentales. Inclusive nosotros hemos trabajado con el propio Tamendi en la selección Colombia, con el Bob Ip, con el trabajo también que se hizo con el Simón, que son juegos de colores, son juegos que se Ah, ese es consiguen en muy las bueno. tiendas, son muy buenos. Y pues también con el profe Eduard Montoya, que tú también lo conoces de las selecciones Antioquia, Sí. metimos los trabajos sobre sopas de letras, sobre crucigramas que pueden ir aplicados a las sesiones de entrenamiento, profe. Excelente. Muy bien. Sí, señor. Excelente, profesor Mauricio. Excelente. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más va a aportar algo sobre esto? Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir Ve, Master, qué para ir pena, dando. quiero aportar algo antes de la clase de la ponencia. Yo cuando tuve la oportunidad de ver un entrenamiento de arquero con Luis Pedra Restrepo, fue un arquero internacional de Palmira. Ese señor es una persona que trae la neurociencia del arquero. ¿En qué sentido? Como dice Sí. el profesor Carlos, el profesor Luis Creo, él también como el monstruo. Son trabajos, digamos, que puede a saber para qué. Para estimular, digamos, situación de juego, situación, digamos, es la toma de decisión para tirar un ras de piso, pues, digamos, situaciones de todo el pacto del arqueo, que consiste, pues, a enfrentar ciertas situaciones, tanto lo deportivo como lo social. Perfecto. Sí, señor. Perfecto. Parece muy interesante. Vamos a seguir ahora. Vamos a entrar. Ese es el título. Hasta ahora estamos en la entrada y vamos a seguir. Bueno, ¿cómo entrena el cerebro? Se entrena el cerebro del arquero. El cerebro del arquero es el proceso mediante el cual se estimulan las funciones cognitivas del portero para mejorar su capacidad
de interpretar estímulos de juego, anticipar acciones del rival y ejecutar respuestas motoras eficaces bajo presión. ¿Qué significa eso? Eso significa, por ejemplo, que nosotros tenemos que saber percibir, tenemos que percibir la información visual que tenemos del juego. Ustedes lo saben muy bien. Ir procesando e interpretando la situación real del juego y responder. Nosotros, ¿cómo respondemos nosotros en el juego? Con una acción técnica. Con una acción técnica respondemos, ¿me entiende? Entonces, es fundamental eso. El portero moderno, no solo hoy en día, ustedes lo saben los que están allí, que no solamente actúa desde la técnica, sino también desde la velocidad de lo que estamos hablando hoy, la velocidad del cerebro. Y eso es fundamental y es importante, porque sin eso no podemos progresar, procesar una información y transformarla a una acción, como decía el profe Mauricio ahora, a una acción motriz que sea eficaz. Entonces, es fundamental esto. Ahí vamos, vamos por partes. Profe Martín, buenas noches, saludos. Buenas noches. Profesor Fernando, ¿cómo está? Gusto saludarte. Igualmente, maestro, saludos para todo el grupo que está en la ponencia también. Mi profe, quiero hacer un pequeño aporte en lo que se estaba explicando sobre cómo se entrena el cerebro del portero. Hay que tener en Sí, cuenta que el entrenamiento del portero no solo se centra en lo físico o en la técnica. El cerebro es el principal, las neuronas, es el principal centro de control del portero, ya que debe percibir, analizar y decidir en pequeñas fracciones de segundo ante situaciones cambiantes del juego. Según la variabilidad del juego, es muy importante tener las neuronas bien concentradas para la toma de decisiones. Pues en el portero el proceso mental se puede entender en tres fases fundamentales. Cuando hablamos de alto rendimiento, porque más que todo en formación muy poco lo se trabaja, pero en el alto rendimiento y a nivel profesional como está usted y estamos nosotros, la primera fase es la percepción, que la percepción sabemos que es la capacidad que el portero tiene para leer el entorno del juego y ahí identifica rápidamente la información, que es la posición de la pelota, el movimiento de los atacantes, el perfil corporal del rival, quién va a rematar, si es de zona 14, si es un trabajo de centro por el perfil izquierdo, si el tirador es derecho o zurdo, porque hay que tener en cuenta todo eso para poder con Vice Street tener un buen posicionamiento. El segundo factor es la toma de decisiones y el tercer sí, factor es la acción que ejecuta, desplazamiento, salto, blocaje y desvío. Pues ahí se integran la técnica, la coordinación, la reacción, pero todo nace del procesamiento cerebral previo a lo que se va a realizar en competencia. Es el aporte que quería hacer, mi profe. muchas gracias, profesor Fernando. Excelente, como siempre, todo eso, esas aclaraciones y esa capacidad que tienes tú y que tienen ustedes de poder analizar rápidamente toda la información que sobre los temas importantes que hacemos aquí es fundamental y me parece extraordinario porque el aporte es magnífico. Bueno, vamos a seguir allí con la velocidad del procesamiento mental, que en la velocidad, para mí, del procesamiento mental es una capacidad que tiene nuestro cerebro de analizar rápidamente los estímulos que hay en el entorno nuestro y convertirlos en decisiones que sean motoras y eficaces. Entonces, ustedes tienen que saber muy bien que eso es fundamental y es importante. Estaban aquí en esta ponencia. Eh, ¿Qué pasa con eso? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica la velocidad de procesamiento mental? La velocidad de procesamiento mental implica en el arquero que tiene que detectar o que tiene que mirar cuál es la posición del balón y también, o sea, dónde estoy y cuál es la posición. Como yo les decía a ustedes en las ponencias anteriores, en una de las tantas que he hablado siempre de eso, es tiempo y distancia. Tenemos que mirar la posición del balón, tenemos que interpretar cuál es la intención del rival, o sea, cómo está, qué quiere el rival
y podemos verlo. Además, qué pena por contarte un pequeño aporte, digamos, una pregunta. Cierto, Sí, digamos, a la aporte, en lo que dice velocidad de procesamiento mental es como toma de decisión, ¿cierto? De una decisión, lo que es como, como el aporte más te es, digamos, ya salir con todo un centro, pues, digamos, el desarrollo específicamente toma esa decisión. No haga tomar dos veces porque he dicho que toma, que dos veces pierde. sí, lo que pasa es que en la velocidad del procesamiento mental yo diría que nosotros con esa velocidad que tenemos en el procesamiento mental, aprendemos a interpretar, a anticipar la trayectoria, por ejemplo, de un disparo, a, a, sobre todo, profesor, a ejecutar una acción en milisegundos. Eso es algo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros arqueros y ellos tienen que aprender a interpretarla. Y de esa manera podemos trabajar muy bien con ellos. Entonces, eso es la información, el entorno, todo. Entonces, es fundamental eso porque un arquero de alto nivel puede tomar, como tú acabas de decir, decisiones en menos de 300 milisegundos, diría yo. Entonces, eso es una cuestión rapidísima, ¿me entiende? Entonces, me parece extraordinario. Profesor Fernando, eh, Sí, voy a profe, también escucharte. hay que tener en cuenta en la diferencia que hay entre un portero promedio, como lo expliqué hace un ratito, y el portero de alto rendimiento. Claro, No siempre está en la técnica, sino en la velocidad con la que su cerebro percibe y procesa y decide ejecutar la acción correcta ante la situación. O sea, el portero no llega antes porque sea más rápido físicamente, sino porque anticipa, es proactivo, anticipa lo que va a suceder en la situación que se presente en el partido. Y lo que usted acabó de decir, lo que implica la velocidad del procesamiento mental en el portero, pues es el entorno, interpretar la toma de decisión, tener la percepción de la información, donde el portero capta rápidamente, bajo estímulo visual, perdón, la trayectoria del balón, el perfil corporal del atacante, la posición de los defensores, tener buena comunicación, eso influye mucho a la hora de defender cuando el equipo rival salta y mirar los espacios libres que hay en el área para poder subsanar, eh, subsanar el espacio vacío que hay ahí. También el análisis de la situación es muy importante porque permite que el portero anticipe posibles escenarios antes que ocurran, lo que acabamos de decir, y la toma de decisión que es la más vital de todo. En fracciones de segundo el portero debe decidir si salir o permanecer en portería, si reducir el ángulo, atacar la pelota o esperar el remate. Entonces, para eso hay que tener una ejecución de respuesta rápida en desplazamiento, salto, blocaje y desvío. Entonces, todo eso implica la velocidad de procesamiento mental del portero, mi profesor. Perfecto, excelente. Gracias, profesor Fernando. Luis, ibas a decir algo, Luis Quevedo. Sí, profe, en ese orden de ideas de lo que habla el profe Fernando, es donde uno toma la decisión como entrenador, como preparador de un arquero, quién va a titular, ¿no? Porque en eso se basa uno. Quién es el más rápido mentalmente, no solo en lo técnico ¿por qué? Porque es que la velocidad del procesamiento mental nos va a hacer ver y saber la ubicación del arquero para donde está el balón y el movimiento que tiene que hacer él en la directriz del arco de su área. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con el profe. Las Sí, decisiones que se toman mental automáticamente se las transporta a la decisión motriz, donde ya el arquero se ve la gestión de la rapidez mental que se puede trabajar con un arquero. sí, Entonces, lo para que mí, acabas de en mi decir es punto de así. vista, Sí, desde mi punto de vista, ese es lo que yo tomo, por ejemplo, cuando uno le dicen, tiene usted mínimo, tiene tres arqueros en el equipo y tiene que saber cómo es y quién es el dos y quién es el tres. Entonces, esa es una de las decisiones que uno puede tomar para llegar a tener el titular en el equipo.
Es verdad, lo que acabas de decir es muy cierto y algo importante que acabas de decir, la anticipación de la trayectoria del disparo o del balón. Mire, hay una cosa importante en lo que acabas de decir también y una cosa importante. A mí me gusta que en los equipos donde yo estoy o donde he estado a nivel profesional a los últimos años, haya tres arqueros, en el equipo profesional tres arqueros, pero que todos sean competitivos. ¿Por qué? Porque cuando hay tres arqueros competitivos, usted lo sabe muy bien, todos están ansiosos por jugar, por saber quién va a tapar. Cuando hay diferencia entre el uno y el otro, eh, la, la parte de la presión es baja y hay uno que, alguno de los tres se resigna, que es tercero, el segundo dice, bueno, yo voy de suplente y es así, pero cuando hay como decimos nosotros, pelea sana entre ellos, o sea, por el puesto, vamos, voy a pelear mi puesto, yo merezco ser titular, el otro dice que también, el otro que también. Eso me fascina porque hay muchísima motivación y en la parte del procesamiento mental, cuando hay mucha motivación, es fundamental y es importante porque todos los arqueros están activos. ¿Ok? Vamos a seguir, vamos a seguir. Estímulos visuales. Los estímulos visuales múltiples es donde el arquero debe atender simultáneamente a varios focos de información, balones rivales, compañeros y espacios, desarrollando la actividad dividida y la reacción selectiva. Ahora lo voy a explicar. Por ejemplo, durante un partido el arquero debe observar muchos elementos al mismo tiempo. Ustedes lo saben muy bien. Observa el balón, observa el atacante rival, observa lo que puede ser un posible rebote, observa a los compañeros que tienen la defensa, el espacio libre que hay en el arco que tiene, y por eso yo pienso que el entrenamiento debe desarrollarse en la atención dividida y percepción periférica. ¿Sí saben qué es lo que le estoy diciendo? Atención dividida y percepción periférica. ¿Sabe qué significa eso? Alguien que me diga qué es eso. Profe, la atención es por dónde, por ejemplo, estamos en un partido, es por Sí, dónde viene la jugada, por dónde viene la jugada y según como usted haya perseguido al jugador, si es derecho, a dónde va el balón, a dónde va a ir ese balón que viene, se va a ir por arriba o abajo, no es tanto eso, sino el sitio o la zona donde va a llegar el balón, si va a ser frontal, si va a ser el tiro directo o va a ser un pase o cambio de zona. Entonces, todo eso, lo que tienes que, el estímulo visual tiene que estar al margen del arquero, porque pues el arquero no tiene que esperar solo que el adversario vaya a patear el balón, sino dónde va ese balón. perfecto, muy bien. Brian iba a decir algo. Sí, Master, en esa orden de idea de razón periférica digamos, de observar, digamos, todo a través del partido, ¿sí? Y también es más importante observar la atención de la pelota, dónde va a ir, y también Sí, dividir a los compañeros. perfecto, listo, muy bien. Vamos a seguir, vamos a seguir. Entonces yo les estaba diciendo allí que estímulos visuales múltiples, entonces les explicaba eso, que el entrenamiento se debía desarrollar con la atención dividida y la percepción periférica. ¿Cuál es el objetivo de ese entrenamiento con estímulos múltiples? Que el objetivo para mí es mejorar la capacidad del arquero ¿para qué? Para que los arqueros nuestros identifiquen la información que nosotros le damos y que es relevante. También anticipar a situaciones de peligro, que acabo de decirlo. Por ejemplo, un ejemplo que les puedo colocar a ustedes sobre esto de estímulos visuales múltiples es colocar varios balones al frente
en el área de las 18 y colocar diferentes lanzadores. Entonces, ahí ustedes lo saben, hay un estímulo visual eh, de, puede ser de colores, de números o de señales. Cuando uno va diciendo, cuando le coloca a cada lanzador una función que tiene que hacer con colores, con números, o usted dice número 5, le coloca cada uno determinado. El arquero debe, en ese caso, debe responder solo al estímulo correcto, ¿me entiende? Y esto desarrolla una lectura rápida de juego. Parece fundamental e importante. Profesor Fernando, ¿alguna eh, otra opinión tuya? Te escuchamos. No, mi profe, más que todo que una opinión es de pronto reforzar un poco sobre los estímulos visuales múltiples, donde usted lo Sí, acabó de decir correctamente, en la atención dividida, vemos que es la capacidad del portero, tiene para procesar varias fuentes de información al mismo tiempo sin perder concentración en la acción principal. El ejemplo claro que usted acabó de colocar, coloca tres, cuatro tiradores de diferentes ángulos de tiro, estimula con platillos diferentes donde da un color, ya el portero sabe dónde va el primer balón, un número, donde el portero va a la segunda pelota y así sucesivamente. Entonces, durante el juego, el portero debe atender simultáneamente a diferentes estímulos, como la trayectoria del balón, el movimiento de los atacantes, la posición de los defensores, el espacio libre dentro del área y posible segunda jugada si hay un rebote, que eso a veces no se trabaja. A veces nos quedamos en un entrenamiento que el partido dio rebote, pero no tiene esa reacción, esa velocidad de acción a tener un estímulo aparte del rebote que está dando. Y en la sí, visión señor. periférica, y en la visión periférica que también entra en estímulos visuales múltiples del portero, vemos que es la capacidad de percibir estímulos fuera del campo visual. Es decir, detectar información que ocurre a los lados sin necesidad de mover la cabeza. Simplemente el portero tiene esa habilidad y es clave que le permite controlar la posición del rival dentro del área, detectar desmarques o movimientos inesperados, anticipar a segunda jugada. Entonces, la combinación de la atención dividida y visión periférica, que son los estímulos visuales múltiples, permite que el portero procese más información en menos tiempo posible. Exactamente, muy bien, sí, señor, perfecto. Yo creo que ustedes vieron la semana anterior que les coloqué un video donde había un arquero que hicimos la parte visual y estaba dando órdenes y controlando la parte del área, pero en cuestión de milésimas de segundo, como solamente hacía, es que vimos los videos, ¿se acuerda que se los coloqué? Entonces, eso que acabas de decir es demasiado válido y sobre todo tiene un sentido muy interesante sobre lo que estamos hablando y lo que acabas tú de decir, lo que acaban de decir ustedes y sobre todo lo que hizo el profesor Fernando. Excelente, muy bien, vamos a seguir. Coordinación ojo-mano avanzada. Es la habilidad neuromotriz que permite sincronizar la percepción visual con la acción precisa de las manos para blocajes, desvíos y controles en situaciones de alta velocidad. ¿Qué pasa allí? Eh, el arquero es fundamental. ¿Para qué? El arquero en esto de la coordinación de mano avanzada es fundamental para blocajes, para desvíos, para reacciones a corta distancia, para el control de rebotes y que en el caso de la parte mental de esto que estamos hablando, la coordinación ojo-mano avanzada, el cerebro sabe qué tienen que hacer allí, calcular la velocidad del balón. Ustedes saben que nosotros tenemos que, lo acabo de decir hace un rato, tiempo y distancia. Entonces calculamos la velocidad del balón, la trayectoria, el tiempo de contacto y la posición del cuerpo nuestro. Porque hay veces identificamos el balón, sabemos dónde está, miramos la trayectoria del balón,
La velocidad la tenemos ya en tiempo y distancia, pero nos posesionamos mal para agarrar la pelota. Entonces ahí tenemos ya una desventaja. Entonces ahí tenemos que aprender a posesionarnos bien. Esto es como un engranaje, o sea, esto tiene que ir cogido de la mano. Y sabe que como cogido de la mano tenemos que ser en las cuestiones de los contactos con el cerebro que, que tiene que hacer, que calcular y que tiene que mirar la trayectoria, el tiempo y todo eso, tenemos que ser precisos. ¿Por qué? Porque es un círculo y ahí en ese círculo no se puede salir no podemos hacer algo que no sea acertado porque inmediatamente va a tener problemas nuestro arquero. Profesor Carlos Mauricio Muñoz, lo escucho. Mi profe, para comentar de pronto algo con lo que estamos teniendo de relación aquí, en esta semana hubo una circunstancia donde el arquero del Tottenham, este muchacho Antonín Sí Kinski, lo vi. eh, tuvo dos acciones fatales en 3, 5 minutos. Y partiendo del primer error, que es una pelota que entrega mal el pelado, pero él se zafó, se le fue el tema, se desconectó totalmente, porque pues analizando el primer gol, no sé si los compañeros lo vieron, el hombre se tira, pero con la mano encogida. Entonces es una cosa donde pues también qué importante sería para nosotros, digamos en el caso mío personal, que estamos con el tema de la formación, donde los arqueros están empezando para que les lleguen a ustedes, como al profe Fernando, a su merced, a todos los compañeros que hemos tenido la posibilidad de pronto trabajar en fútbol profesional. Entonces, es algo importantísimo, pues como que estos chicos también puedan llegar a tener una preparación desde aquí, desde la base, para cuando tengan una circunstancia como esta, pues no se vayan a desconectar como le pasó a este muchacho, porque en dos acciones prácticamente dejó al equipo, pues al Tottenham listo, liquidado, y fue algo muy también similar a lo que le pasó a Karius en aquella final de ¿Y se Liverpool, acuerda que mi profe. hablamos la semana pasada de Carios? ¿Se acuerdan? Sí, sí, mi profe, claro. Tienes toda la razón. Muy bien, excelente, muy excelente aclaración, excelente, profesor Mauricio. Bien, profesor Fernando, lo escucho. Buenas noches, Alexander. Profesor Aló. Fernando iba a decir algo. Sí, señor. Cuando hablamos de la coordinación ojo-mano avanzada, eso hablamos de los conceptos de iniciación en las bases del fútbol. Hay que tener en cuenta lo que dijo el profesor Mauricio Muñoz ahora es muy cierto, pero lo de Sinski fue más que todo oculopedal. Fueron dos errores de que por infortunadamente fue a dar un pase mal perfilado, por eso se resbala y ahí no tiene esa capacidad de levantarse, de reaccionar, de cobrar el primer gol. A los 3 minutos no hace una cobertura, sino que ataca el balón prácticamente frontal, queda mal perfilado y por ende el balón lo pierde. Entonces, por Total, eso, total, profe Fernando. entonces, y lo de Karius, que fue con el Liverpool en una final de Champions, fue óculo manual. El balón que fue a coger un balón técnica de blocaje y se le soltó por un mal gesto técnico. Entonces, por eso son Sí, las importancias de las bases del entrenamiento de fútbol, manejar trabajo didáctica del deporte, trabajo óculo manual, óculo pedal, para que el portero con las automatizaciones se vaya familiarizando y prever Automático. dejar de cometer errores Automatización. continuamente. Sabemos que el portero crece regalando goles, pero cuando le damos las bases y las herramientas idóneas en sus procesos formativos, cuando llegue al alto rendimiento y a nivel profesional, vaya con las menos falencias posibles. Recuerdo tanto en el Mundial de Rusia del 2018 jugaba España contra Portugal y Ronaldo, más o menos de 18 metros, le mete un riflazo a David De Gea, que en esa época era considerado uno de los 3 mejores porteros del mundo. Según la FIFA, para mí nunca lo fue, porque un arquero que era motriz por su altura le metió un gol
por debajo de las piernas, por un mal Sí, posicionamiento. sí, claro. Entonces, esto, lo que usted está hablando sobre la coordinación ojo-mano, ojo-pie, es muy fundamental. Y a nivel profesional, lo que hemos trabajado, sabemos que hay que hacer ese mantenimiento a los porteros porque independientemente sean profesionales, necesitan tener ese recorderis de todo el proceso formativo que tuvieron. Perfecto, muchas gracias, profesor Fernando. Mire, muchas gracias por tu aclaración también y por siempre por la manera como también nos explicas y todos los que estamos allí, el profesor Mauricio, el profesor Aladino, todos, como van entrando, todos los que estamos allí, van entrando en la acción de los temas que vamos dando. Y a mí me gusta que participen porque yo puedo dar la charla completa y luego al final, pero como vamos por temas, entonces que cada uno vaya expresando sobre el tema y así, porque cuando termina la ponencia, estamos al final, hemos visto tantas imágenes que no nos vamos a recordar de todo. En cambio, si vamos por pasos, nos podemos demorar un poco más, pero estamos llegando bien. Mire, les voy a colocar algo rápido de esto. Mire, ejemplos de entrenamiento en la coordinación ojo-mano avanzada puede ser pelotas de rebote irregular, pelotas de tenis. A mí me gusta trabajar mucho con la pelota de tenis. Eh, ¿Y qué pasa con esto? Esos ejercicios mejoran los reflejos, la precisión de contacto y la velocidad de reacción manual. Bueno, vamos a seguir. Entrenamiento de sobrecarga cognitiva. Es un método que añade a tareas mentales simultáneas a ejercicios físicos, obligando al arquero a decidir bajo fatiga mental, distracciones y presión temporal. Ustedes saben lo complicado que es decidir bajo fatiga mental y cuando hay una distracción y cuando hay una presión temporal. ¿Qué pasa? Para mí la sobrecarga cognitiva obliga al arquero a pensar más, ¿me entiende? Tienes que pensar más. Y esto simula una realidad de juego, donde el portero, lo han dicho ustedes, debe estar bien, pero bien encaminado sobre la toma de decisiones, sobre escuchar bien las indicaciones que dan, interpretar los movimientos del rival, porque les quiero decir algo, si ustedes o si nosotros no sabemos o no aprendemos desde las etapas de formación, desde todo lo que ha hecho el profesor Mauricio, de lo que ha hecho el profesor Fernando, de lo que han dicho todos los que están ahí y lo que yo sé que piensan los que están allí, porque conozco a varios de los que están allí, eh, simular la realidad de juego donde el portero debe que tomar muy bien las decisiones, también si tú no sabes interpretar los movimientos del rival vas a tener muchos problemas. Un ejemplo de esto para mí puede ser que el arquero tiene que realizar trabajos de desplazamiento. eh, Él recibe, por ejemplo, una señal visual o verbal, decide una acción técnica el mismo y responde ante un disparo del rival. Que yo tenía anotado allí. Cuando yo estoy dando las ponencias, coloco 1, 2, 3, 4 y yo voy con ustedes explicándoles sobre cada secuencia. Les doy un ejemplo para que ustedes tengan algo en la mente sobre eso, más lo que aportan los entrenadores de arqueros y compañeros que tenemos allí. Profesor Fernando, lo escucho. Sí, mi profe, sobre el entrenamiento de sobrecarga cognitiva para el portero, pues el objetivo sería estimular y acelerar los procesos mentales del portero, ¿no? Sí. Acercando el entrenamiento a exigencias reales del juego, lo que usted acaba de decir. Para eso, después que tengamos el objetivo claro, lo aplicamos y desarrollamos el entrenamiento de sobrecarga cognitiva para estimular las capacidades del entrenamiento. Vea que ponencia tras ponencia siempre llegamos al mismo tema sobre las capacidades físicas, donde según el día
de carga, fuerza con potencia, resistencia, velocidad de reacción, UDI, ABP. Buscamos pues estimular las capacidades de velocidad de procesamiento mental, la atención dividida, que es muy importante, acabamos de hablarlo hace un momento, la anticipación, la toma de decisión, la visión periférica, que es muy importante porque nosotros en la posición que tenemos, nuestro punto de referencia es el punto penal y somos el único jugador dentro del campo que tiene la mejor visión dentro del terreno de juego, ¿no? Y Así también mismo es. la capacidad de adaptación que el portero debe tener y que el partido le vaya presentando. Entonces, estas habilidades que acabo de mencionar, pues permiten que el portero resuelva situaciones Mierda. de forma más rápida y eficiente durante el juego. Y pues, ¿cómo la aplicamos? La aplicamos con señales de colores o números antes del remate, lo que hablaba hasta hace un rato, presencia de múltiples balones o estímulos visuales, para que el portero pues tenga una decisión que tomar antes y durante la acción que se ejecuta. Perfecto, mire, lo que acabas de decir es importantísimo. Y ahí le agrego los estímulos auditivos, ¿sí me entiende? ¿Para qué? Para que nuestros arqueros con esto desarrollen, van desarrollando la velocidad mental, la toma de decisiones y el control atencional bajo presión. Entonces, eso es fundamental, importantísimo. Entonces, ustedes ya deben saber eso. Profesor Mauricio, lo escucho. Sí. Profe, también de pronto hay para como repasar también dentro de lo que podemos incluir en estos trabajos, hablabas de los balones inestables, por ejemplo, los reflex ball, que son muy buenos, son balones Ah, que sí, pues ayudan bastante también con el tema. sí, sí, claro. El reflex vale es algo importantísimo porque cuando yo tiro la pelota con el reflex ball, eh, ustedes no saben, los arqueros míos no saben para dónde va el balón. La pelota es una pelota como un triángulo, ¿no? Ustedes creo que todos la conocen. Sí, Entonces sí, es te la fumo. importantísimo y a mí me gusta trabajar con ellas. Ahora, muy pronto volveré porque me fascina porque es una manera también que obliga al arquero a decidir de un balón que viene que no sabe para dónde va a tomar una decisión, pero no sabe si va a la izquierda o a la derecha, ¿me entiende? Entonces ahí también utiliza mucho la velocidad mental y la toma de decisiones, como les acabo de decir. Bueno, vamos a seguir ahora, vamos a seguir. Transferencia al juego real. Es la capacidad de aplicar en competencia las mejores cognitivas entrenadas, logrando decisiones más rápidas, mejor posicionamiento eh, y respuestas técnicas más eficaces. ¿Qué significa eso? Significa que el objetivo final del neuroentrenamiento es que las mejoras cognitivas se reflejan en el partido. ¿Me entiende? O sea, que cuando el entrenamiento es correcto, el arquero lee mejor las jugadas, para que lo entienda muy bien eso. El arquero anticipa ante los disparos. El arquero toma decisiones más rápidas y reduce los errores cuando el entrenamiento es correcto. Cuando el entrenamiento no es correcto, hay problemas que no va a anticipar bien, porque la toma de decisión va a ser más lenta y hay más errores. ¿Qué pasa? La transferencia ocurre al juego real ocurre cuando se reproduce a situaciones reales y cuando hay una presión temporal, cuando se utilizan estímulos impredecibles. En otras palabras, yo podría decir que el cerebro aprende a resolver problemas reales de juego. El cerebro es el único capaz de todo esto. O sea, es algo que Ujú. ustedes no se imaginan la magnitud de, de lo que funciona el cerebro que tenemos. Y en este caso, como estamos hablando del arquero, la parte mental que tiene. Entonces, eso es. Y ya cuando estamos bien con el cerebro en la transferencia, el juego real aprende a resolver los problemas
de mejor manera. Ustedes lo saben muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Biomecánica de la tajada, ciencia del movimiento del arquero. Entonces, ¿qué piensan? Ahí, mire. Mecánica del primer paso explosivo. Estudio del movimiento inicial del arquero que le permite reaccionar con potencia desde posición estática a dirección del balón. ¿Quién me puede decir qué entiende por biomecánica de la tajada? ¿Quién me puede decir? Profesor Fernando. Mi profe, mm, quería hacer quería hacer de pronto un pequeño aporte de lo que preguntaba en, en la, en la transferencia al juego real. A mí me Sí, gusta en el trabajo de velocidad y reacción del sí, portero. Me gusta colocar dummies, hacer trabajo de centro de recepción con el fin sí, que el dummies simule la oposición y el portero pues tenga esa toma de decisión de salir a dar un despeje de puño, anticipar el dummies, atajarla, hacer un descuelgue para poder que él se vaya adaptando a la realidad del juego. Ahí, cuando usted habla de biomecánica de la tajada, se basa en eso. La biomecánica sabemos que es la ciencia que estudia cualquier movimiento de todo ser vivo, no solamente del ser humano, sino también de los animales. Entonces, cuando hay un perfil biomecánico bien estructurado, el portero, cuando hablamos de la tajada, es saber cuándo hacer una extensión de extremidad superior con mano firme para poder hacer un blocaje, o cuando una pelota va directa, hacer una flexión con una buena técnica de agarre, fortaleciendo la articulación radiocarpiana, que estimula flexores y extensores de la muñeca, y la articulación húmero-ulnar, que es la articulación del codo, que estimula el flexor y el extensor. Entonces, cuando hablamos de la biomecánica de la tajada, es cuando el portero interpreta el remate, si uno de centro, hacer una extensión total de extremidad superior, o si va a un tiro directo, hacer una flexión, tanto de codo como de muñeca, para que prever lesiones y todo lo demás. perfecto, muy bien. Excelente. Mire, a eso que acabas de decir le agrego que eh, acabas de hablar de los movimientos y en realidad en la biomecánica de la tajada de nuestros arqueros estudiamos cómo se mueve el cuerpo del portero durante una intervención para lograr la máxima eficacia que pueden tener nuestros arqueros. Con el menor gasto energético, como acabas de hablar, y el menor riesgo de lesión. Y esto es importante. El arquero moderno, eh, con la biomecánica, le permite optimizar el rendimiento y mejorar la rapidez de reacción y lograr intervenciones más eficientes. Entonces, eso es fundamental. Eh, Ustedes ya lo deben saber. Entonces, estudiamos allí eso y bueno, esa es una opinión que yo tengo que donde ustedes pueden ver cómo se optimiza el rendimiento y se mejora la rapidez de reacción y se logran ser más eficientes nuestros arqueros. Muy bien, excelente. Mi profe, disculpe, también al factor biomecánico del portero hay que tener en cuenta su perfil anatómico, su somatotipo de cuerpo. A veces, en formación, y lo digo porque lo he visto, queremos exigirle al portero gordito, que su somatotipo es endomórfico, que su metabolismo es lento, queremos exigir rapidez cuando entonces, no es que él no quiera, sino su metabolismo le impide ser como un portero ectomorfo, que su metabolismo es rápido, sus extremidades tanto superiores e inferiores son largas y por ende su perfil biomecánico va a ser de mucha mayor reactividad que el endomorfo. Entonces, mi profe, con todo el respeto, hay que saber identificar su somatotipo anatómico para poder diseñar esa sesión de entrenamiento según sus necesidades que tiene el portero para que avance progresivamente.
exactamente. Mira, hay algo importante eh, en lo que acabas de decir, eh, que la biomecánica optimiza el rendimiento. Yo puedo reducir allí y lo que acabas de decir y lo que se estudia, ¿me entiendes? Hiciste un ejemplo muy válido y hablaste de algo que yo voy a, en este momento, pienso agregar allí. Me lo anticipaste, que es como las fases de la biomecánica de la tajada, pues, que es primero la postura inicial que tiene que tener un arquero, la posesión previa que tiene que tener para una intervención y así actuar con rapidez, ¿me entiende? Entonces, es fundamental y es importante eh, poder lograr ese paso importante, eh, permitir reaccionar con rapidez en cualquier dirección, que eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros arqueros, con los movimientos que ellos hacen, pero eso viene, como dijo el profesor Mauricio y como dices tú, desde los principios y desde las etapas de formación. Vamos a seguir. Eh, ¿Qué entienden ustedes por las fases de la biomecánica de la tajada? ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Qué entienden por fases? ¿Me entienden? Yo les puedo decir que por fases yo entiendo, y ustedes me pueden argumentar, la posición y la postura inicial del arquero, eh, el desplazamiento, eh, el impulso de despeje, que es importantísimo, donde con la biomecánica intervienen, por ejemplo, los glúteos, las cuádriceps, los gemelos. Y algo muy importante que les he dicho siempre a ustedes, que tienen que, cuando se hace una toma alta o cuando se hace un desvío o cuando se hace un blocaje, nosotros tenemos que ya interpretar y saber cuáles son en la biomecánica los músculos que intervienen, porque hay veces no sabemos qué músculos intervienen en determinado ejercicio. Y cuando nosotros estudiamos, nos preguntan. A mí, cuando estuve en la AFA en Argentina estudiando, me hicieron infinidad de preguntas. ¿Por qué? Porque yo prefiero que si no sé algo me lo enseñe y si lo sé, argumento un poco más con conocimiento de personas que nos están brindando un conocimiento. Entonces es así. Profesor Fernando, ¿ibas a decir algo? Sí, señor. Cuando hablamos, que usted está preguntando sobre la biomecánica de la tajada, pues estamos hablando básicamente como primer punto la posición básica o preparatoria del portero, que es la postura que adopta el portero antes de la acción, lo que acababa de decir hace un ratito. Pues vemos que un buen posicionamiento, los pies tienen que estar a la altura de los hombros, las rodillas eh, flexionadas o semiflexionadas según el movimiento de la pelota, ¿no? El centro de gravedad bajo, pues el peso del cuerpo hacia la parte anterior de los pies, manos activas siempre al frente. Pues con esa primera posición buscamos como objetivo tener una reacción rápida ante cualquier dirección. Un segundo punto es la fase de impulso o descarga de la biomecánica, que es el momento en que el portero genera la fuerza para desplazarse hacia el balón, sea un desplazamiento lateral, sea una recogida, sea un blocaje alto o un blocaje de cajón. La característica de esa fase de impulso de carga, pues un apoyo fuerte del pie contrario a la dirección de la pelota, la extensión del tobillo, que es la articulación peronea astragalina, la articulación de la rodilla, la articulación costofemoral, que es la cadera, y la activación del tren inferior para poder hacer una buena ejecución de la misma, ¿no?
El objetivo de la fase de impulso de carga es producir potencia para iniciar el desplazamiento o la caída. Y como tercer punto, tengo una fase de vuelo o desplazamiento. Como estamos hablando del perfil biomecánico de la tajada, pues es el momento en que el portero proyecta hacia el balón. Las características pues, puede ser la extensión del cuerpo hacia la trayectoria de la pelota, los brazos dirigidos hacia el punto de interceptación y coordinación de tanto extremidad superior, que es óculo manual, y óculo pedal, que es la coordinación de los pies. Entonces, el objetivo de esa fase de vuelo es reducir la distancia entre el portero y el balón. Entonces, es el concepto que yo entiendo sobre la biomecánica de atajada, mi profe, y es el aporte que quería realizar. Perfecto, muchas gracias, excelente. Mire, para finalizar este tema de la biomecánica, la gran atajada del arquero eh, no depende solamente del reflejo, sino también de la biomecánica perfecta que organiza cada movimiento de su cuerpo. Vamos a seguir. Ángulos óptimos de caída. Posiciones corporales que maximizan alcance y cobertura del arco, reduciendo el tiempo de reacción y mejorando la eficacia del blocaje. Ahí están viendo eso. Seguimos. Biomecánica del vuelo del arquero. Análisis de la fase aérea de la tajada, considerando impulso, coordinación cementaria y trayectoria corporal eficiente. Lo acaba de decir el profesor Fernando también, y ahora lo estoy diciendo yo. Eh, Ahí pueden ver en esa tajada. Análisis de la fase aérea de la tajada, considerando el impulso, coordinación cementaria y trayectoria corporal eficiente. Seguimos. Eficiencia de desplazamientos cortos. ¿Qué pasa allí? Optimizamos los pasos laterales y ajustamos la posición para reducir el gasto energético. Y así con eso vamos ganando rapidez en la intervención. Mire, hay veces, y me siento un poco molesto, digo yo, cuando los arqueros, o los nuestros, o los arqueros que vemos a diario, o los que entrenamos, después de hacer, como decir, la parte analítica, que hacemos la repetición de un ejercicio, el movimiento, el paso que tiene que dar hacia adelante, todo eso, y queremos tapar un balón a ras que viene a un costado y queremos ir por esa pelota de una manera horizontal, en la misma forma horizontal. Yo siempre insisto que cuando queremos que sea eficaz los movimientos, tenemos que atacar la pelota en diagonal. ¿Por qué? Porque primero le reducimos la velocidad que lleva. Segundo, cortamos el ángulo. ¿Me entiende? Cuando la pelota yo la ataco horizontalmente, ya la pelota me va a llegar casi al palo, a la esquina del palo. Ahí más difícil. Si hago una diagonal y doy un paso y estiro mi cuerpo, la pelota queda a mitad de camino y va a ser para nosotros, como entrenadores de arqueros y para el equipo, exitoso porque el movimiento fue óptimo. Dígame, profesor Fernando. Sí, mi profe, hay que tener en cuenta que en la eficiencia de desplazamiento corto, comúnmente en los porteros de formación, incluso alto rendimiento, incluso porque lo he visto a nivel profesional, hay 5 errores muy comunes en los desplazamientos de los porteros jóvenes, cuando están debutando, cuando están jugando torneos ya federativos, nacionales. Uno de esos 5 errores muy comunes en los porteros son los pasos demasiado largos. Muchos Sí. porteros jóvenes se desplazan con pasos muy amplios, lo que provoca una pérdida de equilibrio. Y muchas veces se caen solos por no tener de pronto el centro de gravedad o el posicionamiento correcto, lo que acabamos de explicar hace un rato. Sí. La consecuencia es que llegan desordenados a la acción y les cuesta reaccionar ante el remate. Entonces ahí podemos corregirlos como trabajando pasos cortos, rápidos y controlados, con los automatismos, como lo acababa de decir. El segundo error común es cruzar piernas innecesariamente, las famosas perfilaciones o cruzados, es cuando el balón se mueve lateralmente y pues algunos porteros o la mayoría de porteros cruzan piernas sin necesidad, lo que retrasa la acción. Entonces ahí es donde hay que nosotros interferir, decirle, cuando la pelota va demasiado larga, puedes hacer un perfil cruzado.
Cuando la pelota va demasiada, no va tan abierta, puede hacer desplazamiento lateral para que el portero sepa interpretar esa acción para que la pueda corregir. El tercer error común, pues es el centro de gravedad muy alto. A veces, en vez de hacer un desplazamiento lateral, terminan brincando. El cuarto error, pues mira el balón y no el contexto de la situación que pueda pasar. Y como quinto error común, pues no ajustan la posición antes del remate. Pues muchos porteros esperan el disparo sin realizar microajustes de posicionamiento. Pues la consecuencia es que llegan mal perfilados a la tajada y pierden eficacia en la intervención. Y como corrección, cómo poder corregirlo, pues entrenar pequeños desplazamientos de ajuste antes del remate. Entonces, a veces la mayoría de las grandes atajadas comienzan con pequeños pasos correctos. Eso es una frase que yo digo mucho a los porteros, que a veces se desesperan por llegar a la pelota y no por realizar un buen gesto técnico correcto. Exactamente, lo que acabas de decir, le agrego algo que dice que eh, el tipo de desplazamientos es fundamental porque la mayoría de las acciones del arquero no requieren recorrer, por ejemplo, grandes distancias. Y si no, nuestros arqueros deben realizar ajustes rápidos de 1 o 2 metros para ubicarse correctamente frente al balón. Y es sencillo. Si aprendes a manejar esto en desplazamientos cortos y estás bien posesionado, no creo que tengas muchos problemas. La verdad no lo creo. ¿Me entiende? ¿Qué sucede? Un arquero eficiente para mí en desplazamientos cortos, ¿qué logra? Reduce, por ejemplo, el tiempo de reacción, mejora el ángulo de cobertura del arco, porque es que hay algunos arqueros que no mejoran el ángulo de cobertura, preparan mejor el impulso para una tajada y mantienen el control del, como acabas de decir tú, del centro de gravedad. Vamos a seguir. Mi profe, disculpe, algo que omitía. Sí, Sabemos que yo lo aplico mucho en mis porteros y cuando entienden la parte teórica, cuando van a la práctica, le cuesta mucho menos cometer ese error. Sabemos que la medida reglamentaria de un arco es 7,32 m por 2,44. Entonces, yo siempre pongo dos platillos que equivalen a 3 metros, 3,32 m o 4 metros. Cuando la pelota pasa por medio de esos 3,5 m o 4 metros, el portero debe realizar un desplazamiento lateral para hacer una recogida, un cajón o un blocaje alto. Cuando la pelota pasa por fuera de esos 4 metros, ya estamos hablando de 5 metros hacia afuera, ya el portero tiene que hacer un desplazamiento lateral con qué? Con caída o un cruce de pierna o perfilación, porque sabe que el perfil tiene varios nombres, diferentes nombres en países vecinos, ¿no? Entonces, cuando el portero sabe que la pelota va por fuera de los 4 metros, él tiene que hacer una extensión, una caída lateral. Pero cuando va por dentro, desplazamientos con recogida. Cuando ellos captan ese mensaje de mi parte, mi metodología OPAR, ellos prácticamente se vuelven imbatibles dentro del arco. Entonces, es un recurso que yo utilizo en medio de bisectriz, de posicionamiento y de la toma de decisión del portero. perfecto, excelente, muy bien. Seguimos con, muchas gracias. Seguimos con la técnica de aterrizaje para prevenir lesiones en el arquero. Es un conjunto para mí esto es, de movimientos coordinativos que deben absorber, digo yo, de una manera, ¿cómo le diría yo? Segura, pues, el impacto del cuerpo con el suelo. Ustedes tienen que saber, tenemos que saber caer, ¿me entiende? Para prevenir lesiones. ¿Cuál es el objetivo de la técnica de aterrizaje para prevenir lesiones? ¿Cuál es el objetivo? Proteger las articulaciones, distribuir fuerzas de impacto y facilitar una rápida reincorporación para continuar con la jugada que está cuando atacamos la pelota. ¿Qué pasa? Cuando nuestros arqueros, les digo yo a todos los que están allí, tienen una correcta técnica de aterrizaje, ¿qué pasa? Se reduce el riesgo de lesiones en los hombros, en los codos, en las muñecas, en la cadera, por ejemplo, y en la columna. Son zonas que suelen estar expuestas ante las caídas de un arquero. Mire el movimiento de la foto que está allí y ahí se pueden ustedes dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo.
les digo yo, zonas, ¿cuáles para ustedes? Bueno, para mí, las zonas del impacto, de mayor impacto ante los principios de aterrizaje del arquero, ¿cuáles serían? Yo diría que el antebrazo, por ejemplo, el costado del tronco, la cadera, el muslo lateral, que es importantísimo, y así esto se evita que el impacto tenga más, sea más fuerte sobre, por ejemplo, el hombro, el codo, la muñeca. Entonces, eso es fundamental. Vamos a seguir. Economía de movimiento en acciones repetidas. ¿Qué es esto? Es el uso eficiente del cuerpo para que vamos minimizando el desgaste físico y manteniendo el rendimiento constante durante el partido. Seguimos allí. Entrenamiento en condiciones reales de competencia. Adaptación a la lluvia, al terreno mojado, capacidad del arquero para ajustar apoyos, agarre del balón y técnica de la caída en superficies que son resbaladizas. Cambios en el bote del balón. ¿Qué sucede con esto? Que es la lectura anticipada de trayectorias alteradas por la humedad y por las irregularidades del campo. Visibilidad nocturna. Es un ajuste perceptivo del arquero ante variaciones de la iluminación artificial y las sombras del estadio. Ustedes saben muy bien que a veces llegamos a un estadio donde tiene las luces del estadio, pero no son muy buenas, entonces no se ve muy bien. Y aparte de eso, cuando nuestros arqueros salen a cortar una pelota en un tiro de esquina, no pueden ver bien la pelota porque las luces le dan en la cara y como no hay, obviamente es nocturno, entonces cuando la pelota se eleva, puede perder. Yo he visto que incluso algún arquero que he tenido yo que perdió la noción de la pelota, no sabe, y bueno, y no nos hicieron gol, pero casi nos hacen gol, o no la cogió bien, bueno, muchas cosas. Entonces, es fundamental y es importante esto. Seguimos. Los factores climáticos y la toma de decisiones. Influencia del viento, calor o lluvia en la selección técnica y el cálculo de las trayectorias. La semana anterior, esta semana que pasó, jugamos en un lugar aquí en Coclé, y el viento es, el partido era a las 4 de la tarde, hay que saber elegir cuál, cuál lugar de la cancha tomamos de acuerdo al viento para poder, eso Profe, se hace por profe, sorteo. ¿me escucha? En- ¿Me escucha, Sí, profe? sí, Ok, creo que ese es uno de los factores que deben los porteros, antes de entrar al terreno, ver, ver la velocidad o la trayectoria del viento, de dónde viene, para tener esa condición pendiente en el momento que inicia el partido. Porque en una bola aérea, eh, póngase que hay una velocidad de viento de 35 kilómetros por hora y no calculas bien la pelota, ahí se te complica la pelota aérea. Entonces creo que ahí los porteros también tienen que ver eso, la iluminación, la velocidad de viento, el calor, o sea, todas esas condiciones a las cuales te pueden jugar en contra. perfecto. Muchas gracias, profesor Alexander. Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando tú juegas el primer tiempo como visitante con el viento a favor, tienes ventajas. Y si lo juegas con el segundo tiempo con el viento a contra, pues también tenemos desventajas. Yo a veces pienso que es mejor jugar el primer tiempo con el viento en contra para que si tenemos problemas en el segundo tiempo o hay que ganar el partido o hay que empatarlo o lo que fuera, entonces la acción de la pelota va más rápido y el viento va a favor de nosotros y ahí podemos mejorar un poco en el partido. Profesor Fernando. Sí, mi Levantó profe, la... Sí, cuando hablamos de los factores climáticos y toma de decisiones, pues pueden ser muchos, ¿no? Como primero puede ser la lluvia.
Pues cuando sabemos que hay lluvia, pues modifica la superficie del balón y del campo. Sí, Sabemos claro. que hay consecuencias. Cuando el campo está mojado, el balón es mucho más rápido y resbaloso y hay mayor probabilidad de rebotes y errores en el blocaje, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de un ejemplo, un factor climático que es la lluvia, y la toma de decisión del portero debe ser priorizar desvíos seguros en lugar de un blocaje riesgoso, porque como el balón está húmedo, cancha húmeda, pues el balón es muy resbaladizo. Si intenta hacer un blocaje, puede soltarlo y puede darle opción al rival de hacer un gol. Entonces, en ese entonces, la toma de decisión del portero más sabia debe ser priorizar desvíos seguros en lugar de los blocajes, ¿no? Otro ejemplo de factor climático puede ser el viento, como lo estaba diciendo usted, pues el viento puede alterar la trayectoria de la pelota, especialmente en los centros y los tiros largos, ¿no? La consecuencia de ese factor climático son los cambios inesperados de la dirección de la pelota y la dificultad para calcular trayectoria. Ya la toma de decisión del portero es ajustar posicionamiento y esperar un poco más antes de intervenir en los balones aéreos. Eso se llama toma de decisiones. Entonces son dos ejemplos claros de los factores climáticos y la toma de decisión del portero en competencia, profe. Perfecto, mire, exactamente lo que has dicho y lo que han dicho el profesor y lo que dijo el profesor Alexander. eh, los factores climáticos, obviamente que influyen en el arquero, y yo hice cuatro puntos importantes, como ustedes también me lo acaban de decir, que es la lluvia, el viento, la luz solar intensa, que eso es otro problema, y la iluminación artificial. Entonces, saqué conclusión que la relación entre el clima y la toma de decisión del arquero, obviamente está influida por el entorno y las condiciones del campo y la trayectoria del balón y la selección. Y ahí es donde nuestros arqueros tienen que tomar una decisión que sea la más técnica y la más segura. Por ejemplo, cuando hay lluvia intensa, yo digo ya a usted, profesor Fernando, cuando hay lluvia intensa, eh, se puede optar, por ejemplo, por rechazar el balón, puñetearlo, en lugar de blocarlo, porque de pronto el blocaje se le puede salir de la mano la pelota. Y si puñeteo, obviamente tiene que ser la pelota de costado. Y cuando yo puñeteo la pelota de costado, entonces es más factible que la pelota vaya más lejos y el peligro se vaya. Entonces es importante y es fundamental eso. Ustedes ya lo saben. Y bueno, lo que han dicho ustedes y lo que hemos dicho es todo válido. Seguimos. Superficies naturales versus sintéticas. ¿Qué es esto? Aquí se entrena mucho en sintética, hay también cancha natural, pero más en sintética. En Colombia se entrena en cancha natural la mayoría. Bueno, en varios lugares de donde ustedes están, en Argentina, o los que están allí, que son de Chile, los que están de Brasil, los que están aquí, ahí de Colombia. Cada uno sabe la calidad, pues, de las canchas que tenemos. Obviamente, hay veces, por ejemplo, cuando nos tocan torneos internacionales, jugamos, la cancha nuestra es sintética y nos toca ir a jugar por ejemplo, cuando nos tocó ir a jugar a Los Ángeles, hace 2 semanas, California. Entonces, un estadio espectacular donde va a ser sede del Mundial, donde va a jugar, creo, ahí Estados Unidos. Entonces, unas canchas de un nivel muy bueno, y obviamente la adaptación cuando tú estás, porque el jugador entrena mucho en sintética con taquillo, con tacos, con taquillos, y le toca ya después colocarse guayos, que llamamos nosotros, con tacos con ya, cambiables. Entonces, ya es otra cosa, es diferente. La adaptación tiene que ser rápida y mínima. Entonces, nos juegan, por ejemplo, los que juegan en cancha siempre de pasto y vienen a la sintética tienen problemas. Y los que entrenamos en sintética, en la mayoría de canchas sintéticas, jugamos en estadios de sintética y tenemos que ir a jugar después en pasto, pues también tenemos inconvenientes. Entonces, es la adaptación, ¿me entiende? Hay que saber interpretar el juego, interpretar el clima e interpretar todas las superficies naturales para poder saber
a dónde queremos llegar. Bueno, vamos a seguir. Preparación sensorial del arquero. Es el entrenamiento de los sentidos para anticipar cambios del entorno competitivo. Microdetalles que definen una atajada élite de un arquero. Miren, ahí lo dice, perfil corporal milimétrico, el ajuste exacto del cuerpo respecto al balón para optimizar la cobertura del arco, la posición exacta de las manos en los blocajes y la colocación técnica, que eso garantiza una absorción segura del impacto del balón, ¿me entiende? Entonces, es fundamental la manera como el arquero ajusta el cuerpo y respecto a la posición de la pelota. Y asimismo es la cobertura del arco. Por ejemplo, bueno, sobra decir la tajada que le hizo Dibú a Francia faltando segundos, ¿me entiende? Y bueno, hay muchas cosas que en realidad yo pienso que nosotros tenemos que ir adaptándonos. Alguien me colocaba, me escribía allí que en la cancha sintética con el calor se quema los pies. Y Tito me escribía, y la fricción con el caucho del sintético también quema. Sí, es verdad, tiene toda la razón. Entonces, lo que pasa es que lo que dicen todos ustedes y lo que yo digo, si nosotros desde pequeños jugamos en sintética y nos acostumbramos y nos adaptamos, entonces crecimos con esas canchas. Si jugamos con las otras, crecimos con las otras, con la de pasto, con la de grama. Bueno, y hay veces nos toca ir, como les acabo de decir, sintética a grama o grama a sintética. Entonces, la adaptación tiene que ser inmediata y casi y rápida. Seguimos. Fatiga mental del arquero, cómo mantener el máximo rendimiento cognitivo. Tema poco, que ese es un tema que muy poco se ha explorado. ¿Sí me entiende? Entonces, por qué se ha explorado? Porque la fatiga mental del arquero eh, que mantiene un rendimiento cognitivo, ¿cómo puede ser? Entonces, yo pienso lo siguiente, puede haber un cansancio mental cuando hay partidos largos, ¿me entiende? Partidos largos, cansancio mental, se pierde la concentración, hay estrés competitivo del arquero, eh, el reinicio mental con las rutinas, la técnica de enfoque atencional y la preparación psicológica para momentos críticos. Entonces, es bueno las charlas profesionales. Esto que estamos haciendo, esto que ustedes están haciendo, es fundamental. Ustedes saben muy bien que yo les voy a hacer un resumen corto, el mío, aquí en mi mente que lo tengo rápido es la fatiga mental, como dice allí. Para mí es un desgaste cognitivo que se produce después de largos periodos, por ejemplo, de concentración, cuando se toman decisiones y, y cuando hay un procesamiento constante de información durante un partido que juguemos nosotros o un entrenamiento, ¿me entiende? O sea, la fatiga mental es muy diferente al cansancio físico, que la fatiga mental afecta a la atención y la velocidad de reacción y a la claridad en la toma de decisiones, ¿me entiende? Entonces es fundamental, en la parte física es diferente. Por eso hay que mantener el rendimiento cognitivo, digo yo, y significa que nuestros arqueros deben conservar su capacidad de concentrarse, de la concentración, de saber anticipar y tomar una decisión correcta en momentos avanzados de un partido, o también, como escribí yo ahí, bajo presión competitiva. Entonces, esto es fundamental y espera un momentico, vamos aquí, seguimos. El arquero como especialista en situaciones límites.
¿Qué significa eso? Es un enfoque competitivo, eh, penales decisivos, últimas jugadas del partido, mano a mano determinantes, rebotes y segundas acciones. La gestión emocional es fundamental en momentos críticos, una preparación específica para escenarios límite y una excelente motivación. Eso es fundamental. Vamos a seguir. Entrenamiento invisible del arquero, lo que no se ve en el partido. Propiocepción avanzada, entrenamiento visual específico, respiración para recuperación rápida, la movilidad articular preventiva, rutinas de preactivación neuromuscular, la preparación silenciosa prepartido y el perfecto para mostrar la metodología moderna. ¿Sí me entiende? Eh, lo que no se ve en el partido. Esos 7 temas que ustedes acaban de ver allí, eh, es lo que no se ve en el partido, ¿me entiende? Entonces, ahí los pueden ver. Son temas diferenciales. Como las imágenes les quedan, se las voy a dar, y como le queda la ponencia en YouTube, entonces ahí ustedes pueden, o las pueden estar tomando la foto ahora, pero yo les voy a mandar todas las imágenes. Esta semana me pongo al día de todas las ponencias que les he dado este año. Bueno, vamos a seguir. Errores no forzados del arquero y cómo eliminarlos. Tema pedagógico muy potente, yo digo. Fallos técnicos recurrentes, errores de lectura de juego, mala toma de decisión bajo presión, posicionamiento incorrectos, fallos de comunicación defensiva y metodología correctiva progresiva que es muy útil para la formación. Ahí pueden estar viendo todo. Inteligencia artificial y tecnología aplicada al entrenamiento del arquero es un tema moderno y llamativo. Cómo hacemos el uso del análisis de datos, el videoanálisis que hoy en día es fundamental, está automatizado. Cuando simulamos en realidad virtual los sensores del movimiento en el arquero, las métricas avanzadas de rendimiento y la tecnología aplicada a toma de decisiones que impacta mucho en audiencias entre los jóvenes. Todo esto que ustedes están viendo allí de inteligencia artificial y tecnología aplicada al entrenamiento de nuestros arqueros, hoy en día es lo que tiene avanzado la tecnología y lo que tiene en una preparación óptima a los arqueros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos videoanálisis automatizados de nuestros arqueros, cuando analizamos los entrenamientos que hacen ellos a diario, cuando nosotros utilizamos sensores de movimiento, entonces podemos ayudar a que los arqueros nuestros saber en qué posición estaban en los partidos de entrenamiento como también en los partidos de competencia, digo yo, en qué posición estaban cuando la pelota llegó a determinado punto, ¿me entiende? Si estaban bien parados, si, 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 si tienen una tecnología con estos movimientos aplicada a una toma de decisión cuando ven el análisis que nosotros le hacemos en video. Todas esas cosas son fundamentales. ¿Cómo construimos el arquero competitivo desde la mentalidad profesional? Estamos hablando hoy de la parte mental, de, de la, de la parte de la neurociencia. ¿Cómo construimos un arquero? Un enfoque formativo motivacional. Tiene que tener hábitos de arquero profesional, rutinas precompetitivas, cultura de entrenamiento invisible, disciplina táctica, mentalidad de resiliencia, liderazgo y algo ideal para jóvenes talentos. Así construimos un arquero. Con esos 7 puntos que hay allí, construimos un arquero, tanto en lo formativo y lo motivacional, que es fundamental. ¿Están viendo, no? Ok, seguimos.
Disciplina de entrenamiento. Es la capacidad que tiene un arquero para mantener constancia, compromiso y rigor en cada sesión de trabajo. Así, los arqueros nuestros, los que estamos ahí, los entrenadores de arqueros, eh, mejoran el rendimiento. Y el rendimiento depende de la repetición, que sea consciente, el respeto por los procesos y la responsabilidad personal, cómo se desarrolla un arquero en lo deportivo. Y eso es fundamental. Ahí pueden ver a Joan Pascua, mi amigo, que estuvo conmigo aquí dictando una clínica de arqueros y 2 semanas después de que salió de aquí, de mi casa, un técnico amigo de él que había estado con él en otro equipo, le dieron el Barcelona en primera división y se fue a entrenar a Stegen en el 2020. Yo creo que varios de ustedes lo conocen o lo conocieron personalmente también. Un tipazo y gente muy importante que le ha aportado mucho al fútbol. Autoconocimiento y rendimiento. ¿Qué es esto? Se refiere a la capacidad del arquero de reconocer sus fortalezas y sus debilidades, tanto técnicas, físicas y mentales. ¿Me entiende? Eso es fundamental. Así el arquero le permitimos orientar su entrenamiento hacia la mejora continua y la optimización de su desempeño competitivo. Entonces, cuando el arquero reconoce sus fortalezas y sus debilidades, en este punto que está allí, eh, nosotros le hacemos una mejora continua y le vamos optimizando su desempeño para que sea más competitivo. Y ahí mejora mucho. Ustedes saben que ustedes llegan a un lugar y mejoran los arqueros. Nosotros llegamos a un lugar y ellos llegan a un lugar donde estamos nosotros y mejoran su rendimiento. ¿Por qué? Porque eh, lo que nosotros hacemos es fundamental. Nosotros somos formadores de arqueros y somos profesionales en el entrenamiento de arqueros, pero eso implica una preparación óptima y un rendimiento óptimo. Y aparte de eso, nosotros tenemos que cada día ser más eficaces en la conducta de lo que estamos enseñando. Téngalo bien claro eso, eficaces, ¿me entiende? No lo las sabemos todas, no, pero sí estudiar. Estudiar significa avanzar en los proyectos que tenemos y saber muy bien qué es lo que queremos hacer. Y de esa manera eh, podemos lograr cosas súper, súper, súper interesantes. Entonces, yo creo que para que lo sepan y lo tengan claro. Seguimos. Capacidad de resiliencia competitiva. ¿Qué es esto? Es la habilidad psicológica que permite al arquero recuperarse rápidamente de errores, goles recibidos o momentos adversos, manteniendo estabilidad emocional y confianza en sus capacidades. ¿Qué sucede? Hay arqueros que no se reponen de, de errores. Unos tardan menos y otros tardan más tiempo. Entonces, para mí, ¿qué significa eso? ¿O qué es eso? ¿Qué es influyente en ese caso? Primero que todo, la persona que lo entrena lo puede ayudar a recuperarse más rápido de la parte mental cuando hay errores de una magnitud grande. Y segundo, tenemos que ser más fuertes cada día. ¿Cómo somos más fuertes? Con la parte mental, con el trabajo que hacemos. Gestión emocional en competencia. Mire, ahí está muy claro. Consiste en el control consciente de emociones de nuestros arqueros como la ansiedad, la frustración o una presión durante un partido, permitiendo que nuestro arquero mantenga claridad mental para tomar decisión correcta. Eso es importante y fundamental. Mentalidad de mejora continua es fundamental. Es algo importantísimo, muy importante. Mejorar continuamente. Compromiso con el alto rendimiento. Eso lo tenemos claro y lo sabemos todos los que estamos aquí.
representa la disposición del arquero para asumir sacrificios, hábitos saludables y exigencias propias del deporte profesional, entendiendo que el éxito competitivo requiere de dedicación integral. Ustedes muy bien lo saben. Vamos a seguir. ¿Cómo se visualiza el rendimiento? ¿Qué es? Es una técnica mental donde nuestros arqueros imaginan situaciones reales de juego y sus supuestas exitosas, y así fortalecen la confianza y preparan el cerebro para actuar con seguridad en la competencia. ¿Entienden? Hay una frase que todos ustedes la saben y la decimos. Lo que se entrena, se juega. Lo que no se entrena, no se juega. Ustedes no le pueden pedir a un niño que saque un balón cerca a la esquina cuando ustedes no han hecho trabajos de pliometría, de potencia, no le han enseñado cómo tiene que caer, cómo tiene que llegar, cómo tiene que saltar. Entonces no puedes exigir. Cuando tú trabajas eso y ya tienes un arquero en una situación óptima de rendimiento, puedes exigir o puedes decir, ¿por qué no llegaste si tienes las condiciones? ¿Me entiendes? Entonces, y aparte de eso, la preparación del cerebro, cuando lo tenemos bien preparados, a los arqueros, ellos van a actuar con seguridad en todos sus movimientos, tanto en el entrenamiento como en la competencia. Seguimos. Autoconfianza competitiva, lo acabo de decir. Es la creencia sólida del arquero en su capacidad para resolver las situaciones de juego, incluso bajo presión o en momentos críticos del partido. ¿Me entienden? Importantísimo esto. Responsabilidad defensiva. El arquero comprende su rol no solo en detener el balón, sino en organizar, dirigir y sostener el equilibrio defensivo. Ustedes lo saben muy bien, que no solamente es que el arquero detenga el balón, sino tiene que haber una responsabilidad defensiva en el arquero. ¿Cuál es la responsabilidad defensiva en el arquero? Dirigir, eh, tener un equilibrio defensivo, ¿sí me entiende? Eh, ¿Qué más le digo yo? Tener un conjunto de funciones tácticas o bien organizadas, eh, responsabilidad, ordenar, por ejemplo, en un partido las marcas, ajustar las distancias entre los compañeros. Y algo muy importante que dice esta frase de responsabilidad defensiva, y que ustedes lo deben saber los que están allí, es mantener un bloque defensivo compacto. Si nosotros mantenemos un bloque defensivo compacto con nuestra defensa, más el arquero, son cinco personas, los cuatro de atrás y el arquero. Y si viene otro compañero más, se agregan seis o siete. Eh, Ajustamos bien las distancias y es más difícil que nos hagan un gol y podemos llegar con mayor plenitud a la pelota y tenerla, pues, no solamente llegar, sino que sea nuestra. Entonces, eso es importante. Eh, Anticipar el movimiento del rival y de esa manera se mantiene una concentración colectiva. Mentalidad de liderazgo. ¿Qué es la mentalidad de liderazgo en el arquero? ¿Qué es? ¿Qué es la mentalidad? Ustedes se preguntan, lo dicen, yo lo digo, lo puedo decir. Cuando el arquero asume una posición dentro del equipo, voz de mando con seguridad, con orden, determinación a sus compañeros en cada frase de juego, ¿me entiende? Eso es importante. Eh, por ejemplo, el arquero con la voz de mando maneja el error que ha cometido el compañero o él mismo incluso y asume su responsabilidad y mantiene ante los compañeros una confianza dentro del partido, ¿me entiende? Seguridad y confianza. Eso es el arquero en el liderazgo. Comunicación clara, para que lo sepan. Eh, en momentos críticos tomar la responsabilidad, ¿me entiende? Ustedes saben que
el arquero tiene que ser un líder. Un arquero que no sea líder, pues va a tener muchísimos problemas. Eso lo digo yo y lo dicen ustedes. ¿Sí me entiende? No solamente el arquero protege el arco para mí, sino también dirige la defensa y transmite seguridad a todo el equipo. Dime, profesor Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches, profe. Buenas noches con todos. Sí, agregando un poco a lo que comenta, tener en cuenta que también el arquero, al igual que el entrenador, tiene la visión de ¿La visión de qué, perdón? De la cancha. ni que hable sobre dónde está un compañero, un defensa, si mi lateral está muy abierto a su lado y la jugada está por el otro lado, comunicar, cierra al medio, haz la cobertura. eh, y es importante desde, desde edades formativas trabajar eso, creo yo, porque eso le va a ayudar a que el arquero tenga un mayor despliegue, que tenga esa facilidad del habla. Es muy importante que el arquero tenga, como usted comenta, esa voz de mando. Perfecto, excelente. Muy buena tu, el contexto de lo que nos quieres decir con la mentalidad de liderazgo. Excelente. Me parece muy bueno, importante, extraordinario. Y es importantísimo porque ustedes saben muy bien que el arquero, cuando es un líder, tiene que tener cualidades como un líder, eh, proteger el arco, que es fundamental, y saber dirigir. Eso es. Seguimos. Rutinas de enfoque antes del partido. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son las rutinas de enfoque antes del partido? Las rutinas de enfoque antes del partido, las rutinas de enfoque antes del partido son hábitos físicos y mentales que el arquero realiza antes de competir para entrar en estado óptimo de concentración y activación. Por ejemplo, ¿cómo, cómo pueden ser las rutinas de enfoque antes del partido? En, en- en la parte física, yo pienso que es un conjunto de hábitos físicos que van ayudando a alcanzar un estado óptimo, como dice ahí, de concentración. Y bueno, esto ayuda al arquero a prepararse mentalmente, digo yo, y en su cuerpo y su atención reducen, para mí, reducen la ansiedad y aumentan la claridad en la toma de decisión. Eso es fundamental y es importante. Vamos a seguir. Creo que me pasé una. Sí, aquí está. Cultura del esfuerzo silencioso. ¿Qué es esto? ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la cultura del esfuerzo silencioso en el arquero? Esto se refiere a un trabajo constante que el arquero realiza sin necesidad de reconocimiento externo, enfocándose solamente en su progreso personal y en el aporte al equipo. Eso es fundamental. Usted sabe muy bien que el arquero no solamente depende de su talento, sino también de su trabajo que sea persistente, constante, tanto con responsabilidad individual y con un crecimiento deportivo que sea colectivo. Entonces, esto es fundamental y esto es importantísimo. Vamos a seguir. Tolerancia a presión competitiva. Es la capacidad que tienen nuestros arqueros para mantener la claridad mental, el control emocional y precisión técnica cuando enfrentan situaciones de alta exigencia, como partidos decisivos, penales o momentos críticos de juego. Entonces, es fundamental esto. Un arquero con alta tolerancia a la presión logra transformar el estrés competitivo en concentración y rendimiento. Seguimos.
Responsabilidad individual dentro del equipo. La responsabilidad individual dentro del equipo se refiere al compromiso del arquero de asumir plenamente su rol dentro de la estructura colectiva, entendiendo que su comportamiento, liderazgo y decisión influyen directamente en la seguridad defensiva y en la confianza del equipo durante el partido. Entonces, ¿qué significa eso? Que su comportamiento individual debe ser el de un líder y sus decisiones van a influir directamente en la seguridad defensiva y en la confianza del equipo durante el partido. Profesor Fernando, ibas a decir Sí, algo. sí, mi profe, ahorita tocó un tema bastante bueno sobre la cultura del esfuerzo en el portero. Pues para mí es un tema que es muy importante porque el portero hoy hay que educarlo tanto cognitivamente, teóricamente y físicamente. Pues para mí es la capacidad que el portero tiene para sostener la disciplina, la constancia y el compromiso diario. ¿Sí me entiende? Eso implica entrenar con intención, aceptar el error como aprendizaje y mantener hábitos de trabajo, incluso cuando no hay resultados inmediatos. Muchas veces, ¿por qué me detuve ahí, mi profe? Porque a veces el portero con el error es el fin del mundo para él. Entonces, hoy hemos tocado mucho la parte cognitiva. Entonces, por eso en la cultura del esfuerzo del portero, pues implica entrenar con intención, que ellos acepten el error como aprendizaje y mantener hábitos de trabajo, incluso cuando no hay resultados inmediatos. Pues algo clave sería que el portero crece porque trabaja más y mejor cada día. Para eso también, cuando hablamos de tolerancia a la presión competitiva, que es el otro componente que pasó, es la habilidad que el portero debe mantener y tener clara la mentalidad de control emocional y la toma de decisión correcta en momentos de alta exigencia del juego. Eso puede incluir el gestionar el error sin perder la confianza, mantener la concentración bajo presión del rival o del público, porque usted sabe que el público influye mucho en la concentración de un jugador de campo y más en el portero, y responder con seguridad en los momentos decisivos del partido. Entonces, como un concepto de ambos, es pues la cultura del esfuerzo forma al portero en el entrenamiento, mientras que la tolerancia a la presión competitiva se manifiesta en el partido. Ambas construyen un arquero disciplinado, resiliente y confiable en los momentos decisivos. Entonces me quise detener esos dos puntos que son muy importantes y muy vitales en el proceso de formación y de alto rendimiento de nuestro portero, mi profe. Perfecto, me parece muy bien lo que acabas de decir y seguimos aclarando más todavía las cosas y como dices tú, la responsabilidad individual dentro del equipo de un arquero es fundamental. Es fundamental y la confianza y todo lo que en realidad implica eso. Usted sabe muy bien que hay componentes de responsabilidad, los cuales día a día van mejorando en el aspecto de la comunicación defensiva, el aspecto de la toma de decisiones, el control emocional que tú también lo has dicho, y ser un líder dentro del campo. Entonces, eso es fundamental para mí y para todos los que estamos allí. Muchas gracias. Vamos a seguir. Listo. Sí, Aquí maestro, ya. ¿Alguien va a decir sí, algo? maestro. No, otro pequeño aporte qué pena interrumpirlo. Hay que tener en Tranquilo. cuenta que a veces que los goles que nos encajan o que le encaja a nuestro portero no son un error directamente nuestro. A veces por un mal funcionamiento en la zona transitoria o en la zona defensiva hace que nos veamos mal ante el error que cometió el jugador de campo y no nuestro portero. Entonces, hoy usted sabe que está hoy activo en el fútbol profesional, que eso es un tema de a veces de controversia con los místeres. Los místeres son los técnicos encargados del equipo. Decirle, Martín, Jorginho no hizo este gesto, no lo estás trabajando cuando sí se está haciendo. Entonces, usted le dice, profe, pero si usted ve dónde nace el error
de dónde no mete el gol, la culpa es más de la parte ofensiva que la defensiva. Entonces, ahí se genera una controversia, el cual no la idea es discutir, simplemente buscar el error y cómo solucionar. Por eso se hace un trabajo integrado. O sea, cuando usted hace un trabajo de tecnificación individual del portero, ya usted sabe, bueno, el profe va a trabajar inicio de juego. Usted hace un trabajo preventivo de tecnificación para cuando el portero vaya al integrado no le cueste. Y ahí complementa el trabajo de tecnificación con el trabajo integrado. Entonces ahí es cuando empieza la responsabilidad individual dentro del equipo, porque a veces el gol se lo achaca a nuestro portero y no al jugador de campo cuando realmente no descuidó la marca, no tuvo el timing de presión. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, hay algo que yo pienso y que estaba, tenía en una idea que yo tenía que decía que el arquero obviamente forma parte de un equipo, pero su responsabilidad individual es mayor porque para mí cada decisión suya puede cambiar el destino del partido, ¿entiende? Cada decisión del arquero nuestro puede cambiar el destino de un partido. Por eso, cuando estamos mentalmente fuertes, en un momento determinado cambiamos la decisión de un partido, eh, primero individualmente y luego la convertimos en colectivamente porque con nuestras acciones el equipo o mejora o puede cometer también un error, porque cuando una acción nuestra es mala y entregamos mal una pelota, el rival nos ataque, nos puede hacer gol. Y cuando una acción nuestra es buena, atacamos al rival y mejoramos en todos los conceptos. Perfecto, excelente, muy bien. Bueno, vamos a seguir acá. Vamos aquí con la última. Listo. Ahí ya nos despedimos. Hoy voy a cerrar aquí un momentico. Voy a cerrar aquí esto acá. ¿Están viendo todavía las imágenes? Sí, Su, profe, su sí, sí, portada sí, está sí. ahí Sus redes sociales. ¿Ya ahora no la ven? todavía. Todavía la ven. Ok, un momentico acá. Sí, todavía se ve. Un momentico acá. Ahí. Vamos a... Ahí está. Ya no la ven, ¿no? Ya retiro. Ahora sí. Bueno, listo. Un momentico. Por favor, prendan la cámara los que están allí. Bueno, la verdad, muy complacido con todo. Ahí vamos creciendo. Ya hicimos casi una hora y media que nos hemos extendido de una manera buena. Eh, Hoy fue un poquito más corta, el tiempo, media hora más, menos, pero estamos cada semana haciendo temas importantísimos que yo creo que nos van a servir a futuro, a todos ustedes les van a servir, a mí también, porque todo lo que ustedes me digan a mí es crecimiento para mí también. Y yo considero que es una manera de seguir creciendo cada día. La verdad, estos temas para mí creo que son importantísimos dentro de la conducta de un arquero. Y el tema que vimos hoy es un tema muy bueno para mí y bueno para ustedes. ¿Por qué? Porque lo que es el neuroentrenamiento aplicado al arquero moderno, muy pocos estudian mucho esa conducta. eh, Hay veces lo pasamos por alto y, y lo más importante en la actuación de cualquier arquero, de cualquiera de nosotros, los que estamos ahí, que la mayoría fueron arqueros o han sido arqueros, es cómo se entrena el cerebro del arquero. Y eso es fundamental. Yo pienso que es una forma importante dentro de la conducta de un arquero. Entonces, bueno, ya ustedes lo saben. La verdad, complacido con todos. Celso tiene cámara y Jorge García.
me parece importante. Eh, Hay algunos que creo que se les cayó el sistema, pero bueno, lo más importante es que pudimos lograr avanzar hoy en otra ponencia más. El próximo viernes hacemos la número 43, ya vamos a llegar a 50, vean. Y mañana les voy a pasar un tema interesante, otro tema que ya lo tengo, ya lo llevo avanzado. Y vamos estudiando el arquero. Nosotros estudiar la conducta del arquero es tan extensa, que ustedes no se imaginan todo lo que ustedes aprenden, lo que yo aprendo con ustedes y todo lo que ustedes hacen a diario, porque ustedes mañana ponen en práctica todo lo que viven acá. Yo pongo en práctica lo que escucho de ustedes, porque también las grabaciones quedan allí. Y bueno, y seguimos. Yo quiero que todos los que estén allí sean formadores de arqueros, no desformadores, por favor. Desformadores, cuando yo no sé algo, yo, a mi edad y con el recorrido que puedo pensar que tengo, yo pregunto siempre algo que no sé y a mí no me da pena. Le pregunto a uno de ustedes y al que sea. Y me gusta también que pregunten, porque es que hay veces nosotros no preguntamos es porque pensamos que nos vamos a ver mal por preguntar, que piensan que no sabemos nada. No, lo que no sepamos, preguntemos y así avanzamos. Porque a veces tenemos una idea errónea sobre un concepto tan técnico y resulta que si lo hubiéramos preguntado 5 años atrás, hubiéramos mejorado la conducta de un arquero. Pero como no lo preguntamos, entonces perdimos 5 años por no querer preguntar, por pensar que sabíamos cómo era el tema. Y hay temas que no sabemos. Y cuando ustedes ven ponencias mías o ponencias en otro lado, como sea, ustedes, y yo también me doy cuenta de que todavía tengo mis años y todavía me falta mucho más de conocimiento. Uno casi se muere, llega a la edad adulta bien viejo y todavía no termina de aprender. Compañeros de ustedes o yo mismo también. Eh, cada vez que puedo hacer una graduación de algo, una capacitación para mejorar, la hago y ya. Ay, pero alguno me dice, pero profe, usted ya, ¿para qué la hace si usted ya sabe? No, 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 para seguir creciendo. Entonces eso es. Bueno, les agradezco infinitamente a todos. Aquí tenemos una dama, Yeida. Vea, una sola dama aquí, vea, entrenadora de arqueros. Buenas noches, Yeida. Pon el micrófono para saludarte. Buenas noches, qué pena, profe, el teléfono está un poquito como lento. No se A ese preocupe, mi descargado. tranquila. Buenas noches a todos los compañeros. Aquí estaba atenta escuchando, Sí, sin participación aún, pero escuchando atenta lo que estaban diciendo, las ponencias, todo estaba pendiente. bueno, perfecto. Bueno, en todo caso, bienvenida y todos seguimos creciendo. Que tomen la foto, por favor, el profesor Alfonso o el profesor Fernando. Ya bajé, profe. Ya le envié el grupo. Cualquiera que tome la foto de los que estamos allí y hay una foto porque habíamos muchos más, sino que hay como unos 15 o no sé cuántos más que se les cayó el sistema. Entonces no hay ningún problema. Lo más importante es que estamos aquí, que terminamos y que hoy crecimos otra hora y media más, larguita. Y bueno, es un gusto para mí tenerlos, el profesor César, Eder, bueno, todo Helio, Alfonso, mi querido amigo Manuel, Fernando, los dos Fernando Alord y Fernando Montero, Luis, Celso Ruiz, Jorge García y bueno, la profesora Lleida. Y bueno, la verdad, muy contento de mi amigo Peter también, que está allí. Y bueno, muy contento de Manuel Quino, de seguir creciendo con ustedes. Nos vemos el próximo viernes, como dice, a la misma hora y por el mismo canal. Siempre cito a las 8, pero pues siempre comenzó 8:15, 8:20, porque van llegando ustedes y van llegando los demás. Pero a las 8 ya estamos conectados allí
y ahí van entrando, entonces hay que tener un poco de paciencia, pero ya saben que esto comienza después de las 8:15, 8:20, o sea, el que quiera estar a las 8, pues llega, yo lo veo que está allí, lo saludo y todo, y el que llegue entre 8 y 8:20 está bien también. Entonces, yo sé que en Argentina es diferente, yo sé que en Europa es otra hora, en Colombia es la misma hora que acá, en Estados Unidos hay otra hora diferente y en muchos lugares, pero ahí estamos todos, sabemos más o menos a qué hora es. Un abrazo inmenso y bueno, hasta la próxima. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Muchas noches. gracias, profe. Muchas gracias.